Profe, no se escucha nada, al menos yo. ¿Aló? Quizás tiene sin audio el video, ahí sí. Ahí tampoco se escucha. Estoy hablando, no es video. ¿Aló, aló, aló? ¿Me escuchan? Ahora Pero sí. sí, Ya, perfecto. No sé qué, algún problema tengo con el mic, con el mic. ¿Aló, aló? Sí, sí, se escucha. Ya. Ahora sí. Entonces, como les decía, los variadores de frecuencia, también conocidos como convertidores de frecuencia, se conectan obviamente a la red que tiene una amplitud y una frecuencia constantes, pero ellos transforman eso en una amplitud y frecuencia variable. Entonces, un variador de frecuencia no solamente varía la frecuencia, también varía el voltaje. Y al variar estas dos cosas, lo que logramos, por ejemplo, es un control sobre el flujo y sobre la corriente. Entonces, por ejemplo, en esta ecuación que está acá, nos muestra que el torque, ya vamos a subir un poquito ahí, el torque es proporcional a la corriente del rotor por el flujo magnetizante. Y en este caso, tanto K1 como K2 son constantes que se pueden determinar a partir de ensayos. Entonces, y como dijimos, el torque básicamente depende del flujo y de la corriente del rotor, y el flujo, a su vez, depende de el voltaje aplicado al motor y la frecuencia. Estos son aplicados al motor. Por eso que el variador de frecuencia modifica estos parámetros, modifica el voltaje y modifica la frecuencia. Con eso, lo que estamos también pudiendo controlar es el torque. ¿Ya? En el caso del partidor suave, nosotros solamente modificábamos la tensión y con eso teníamos un control, digamos, simple sobre el arranque y dábamos un tiempo. En este caso no, en este caso el variador de frecuencia funciona siempre, ¿ya? La red está conectada al variador y el variador está siempre alimentando al motor, no se desconecta, por lo tanto en cualquier momento puede hacer variaciones de voltaje o frecuencia, para eso logrando que se pueda controlar el torque en cualquier momento. De hecho, una de las características que se puede lograr es mantener lo que se llama relación BF. Supongamos que un motor, su valor nominal sean 400 volts, 50 Hz, esto va a dar una relación BF de 8. Entonces nosotros acá, con esa relación BF, las constantes son conocidas. Si conocemos la corriente rotor, podríamos tener un torque relativamente constante. Entonces, ¿qué pasa si baja la frecuencia a 25? ¿Qué voltaje deberíamos tener para mantener esa relación de 8? Como bajamos a la mitad. Entonces, el variador de frecuencia va haciendo eso. Cuando nosotros vamos variando el voltaje, va a ir variando, o sea, cuando variamos la frecuencia, va a ir variando el voltaje, de tal forma de mantener una relación respecto de cómo desarrolla el torque, si es que lo programamos así, para tener el máximo torque posible. Esa es una gran diferencia respecto a un partidor suave. Y la otra gran diferencia, como les digo, es que controla en todo momento, no solo durante el arranque. Profe, Dígame. entonces los variadores de frecuencia serían bastante útiles en las correas transportadoras, ¿o no? En cualquier equipo que nosotros queramos poder controlar torque, velocidad, sin sobrecargarnos en corriente, sí. Por lo tanto, en bombas de instrucción, bombas de impulsión, correas transportadoras, en realidad se puede usar en cualquier equipo. Cualquier equipo. Entonces, como les digo, esta relación, si la graficamos, se vería algo así.
lo que va a hacer el equipo, voltaje, frecuencia, de tal forma que se mantenga constante. Pero esto se mantiene constante hasta ese punto, ¿cierto? Supongamos en el caso que yo les dije 450, esa relación sería 8, ¿cierto? Y aquí la pendiente de esta curva sería 8 para todos los puntos. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a la frecuencia, este punto de aquí, que es la frecuencia nominal? Imagínense que siguiéramos aumentando, si quisiéramos tener el mismo torque, ¿qué deberíamos hacer? Seguir aumentando la curva. Pero imagínense, si hiciéramos eso, ¿qué pasaría? Este también es el voltaje nominal. Si quisiéramos mantener la relación BF para seguir manteniendo el torque, deberíamos irnos por esta curva, lo que implicaría que estaríamos sobrecargando fuertemente el motor, ¿ya? Lo que no podríamos hacer. Estaríamos aplicando un sobrevoltaje que dañaría el motor. Entonces estos equipos en realidad, cuando trabajan por esta curva. Tiene una zona lineal que corresponde al voltaje máximo, la frecuencia máxima, y después el voltaje no sube más del nominal. Entonces ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Supongamos que colocamos 60 Hz, 400 dividido en 60, ya no es 8, bajaría un poco, sería 7, lo voy a calcular, 7,7 debería ser una cosa así aproximadamente. Menos de 7 inclusive, ¿no? Sí, porque 6 por 7, 42. 6,67. ¿Se fijan? Aquí la constante, que al final recuerden que el torque era igual a una K2 por I2 por K1 por el voltaje por frecuencia. Entonces ahí vamos perdiendo torque. Entonces en un motor, cuando lo estamos usando con un variador de frecuencias, si nosotros ajustamos una frecuencia bajo la nominal, tenemos un control lineal de torque bajo el control BF, pero si nos excedemos de la frecuencia nominal, ahí lo que va a suceder es que el torque disminuye. Claro, porque también hay otros parámetros aquí, que la potencia del motor es igual al torque por la velocidad. Por lo que si nosotros dejáramos este valor constante y aumentamos la velocidad, estaríamos también aumentando la potencia, y eso también tiene un límite. Entonces todo eso está enlazado. Y se fijan, para todos esos casos no podemos aumentar no podemos aumentar infinitamente la frecuencia sin pasar o sobrepasar los parámetros del motor, que en este caso es la potencia, es el voltaje, los parámetros críticos. Entonces acá está lo que pasaría con el torque. El torque bajo este control BF se mantiene relativamente constante en todo este punto de trabajo, y cuando nosotros pasamos de la frecuencia nominal y aumentamos la frecuencia, ¿qué pasa con el torque? Disminuye. Ahora, si seguimos analizando esto, la potencia, como les decía, la potencia es igual a torque por velocidad. Entonces, la potencia también se comporta bastante parecido. La potencia sube hasta este punto, que sería potencia nominal, y después de ahí queda en un valor de potencia máxima, donde si aumentamos la frecuencia, obligatoriamente tiene que disminuir, si aumentamos la frecuencia, la rotación, tiene que disminuir el torque, como se mostró en la gráfica anterior. Esos parámetros están siendo modificados cuando nosotros variamos la frecuencia en un motor a través de un partidor, o sea, de un variador de frecuencia. Ahora, ¿cómo realiza esto un variador de frecuencia? ¿Cómo varía la tensión? Para variar la tensión y la frecuencia usa lo que se denomina, este es el tipo más común de partidores, o sea, de variadores de frecuencia, usan lo que se conocen como PWM, que es modulación
por ancho de pulso. Entonces aquí vamos a ver un poquito cómo trabaja el circuito interno. El circuito interno es más o menos así. Acá tenemos la red. La red puede ser monofásica, bifásica, trifásica, hexafásica. Básicamente podemos tener acá cualquier tipo de red. Porque lo primero que nosotros vamos a hacer, las más comunes van a ser obviamente monofásica y trifásica. La primera etapa es una etapa de rectificador, o sea, sería un convertidor de corriente alterna en corriente continua. Entonces la señal alterna que viene de la red, al pasar por el rectificador, va a quedar, si que fuera monofásica, si que fuera trifásica, va a quedar de esa forma, sería algo así. O acá, esa es la señal que tenemos a la salida aquí en este punto. Aquí ya tenemos corriente continua, como indica esta figura. Después de acá viene un filtro. ¿Y qué es lo que hace? Esta señal que estaba de esa forma, la deja completamente continua. Y de hecho aquí lo que va haciendo el rectificador va generando un voltaje positivo y un voltaje ahí de una magnitud continua. Y por último viene la etapa del convertidor de frecuencia, que es un convertidor que toma la corriente continua y mediante lo que son los transistores del tipo IGBT lo transforman en corriente alterna. Y este es cierto el que se conoce como el inversor. Inversor o convertidor. Y esta etapa de acá, el rectificador. Entonces, la señal que sale es de esta forma. Esto sería la frecuencia. La frecuencia, porque este sería, o sea, el periodo, y lo que va haciendo el convertidor es cambiando este periodo. Por ejemplo, si yo aumento la frecuencia al doble, el periodo debería disminuir a la mitad. Entonces ahora, en este espacio de tiempo, y acá vendría el otro periodo, ¿se fijan? Entonces aquí tendríamos dos periodos. Y con eso hicimos una variación de 2 veces por la frecuencia original. ¿Eso cómo lo va haciendo? Bueno, internamente lo que va haciendo es que los IGBT, que son la etapa de potencia que estaría acá, ¿ya? Los convertidores que están aquí, los va disparando más rápido o más lento. Y con eso va logrando la alimentación al motor. Y para cambiar el voltaje, lo que hace es que si aplica estos pulsos con mayor o menor tiempo, en vez de ser así los pulsos, por ejemplo, podrían haber sido también tienen bandas de podría haber sido un voltaje más pequeño o puede ser un tiempo más pequeño. Porque al final ahí se calcula la integral entre 0 y 2pi de esto y con eso va a ser igual al voltaje. Ahora, si se fijan, la señal que estamos alimentando no es una onda sinusoidal. No es una sinusoide. Sinusoidal. Pero, como lo que nosotros estamos alimentando es una inductancia, cuando nosotros vemos la corriente, ¿cierto? Acuérdense que la corriente va a, cuando llega aquí al voltaje, la corriente sí va a tener una forma bastante sinusoidal, ¿ya? Y dependiendo de la tecnología, de los filtros y todo, lo que vamos a ver es una cosita así en la corriente con algún pic, producto de cuando se producen ahí los switcheos del módulo de modulación de ancho de pulso. Entonces, de esta forma es que el variador de frecuencia logra controlar simultáneamente la frecuencia
y el voltaje, ¿ya? Lo hace en la etapa del convertidor. Y como les digo, desde el punto de vista de la red, como la red es rectificada, lo que podemos hacer acá es tener o una red monofásica o una red trifásica. Generalmente, cuando la red es monofásica, la tensión máxima acá van a ser una red trifásica de 220 volts. Entonces ahí nos quedaría, por ejemplo, para un motor conectado en delta generalmente. Y cuando la red es trifásica de 380 volts, no vamos a tener la posibilidad de tener en el motor también una salida trifásica de 380 volts. Ahora, esto tiene sus inconvenientes. La señal, si ustedes se fijan acá en esta figura, no es para nada sinusoidal el voltaje, y la corriente, digamos que sí, que es sinusoidal, porque necesitamos que el flujo sea sinusoidal para que el motor pueda girar armónicamente. Pero esto va a generar, estas variaciones en la señal van a generar armónico. Ahí está para calcular los voltajes en esta parte de acá de corriente continua, se conoce como el DC link. Y claramente, mientras más carga tenga el motor, este valor va a tender a bajar un poco, y eso va a depender de la calidad del filtro que tengamos disponible. Respecto de los modos de control del valideo de frecuencia, existen dos modos principales. El que estamos analizando, que es el más usado, se llama el control escalar, y como les dije, lo que busca este control es mantener la relación BF constante, como había explicado anteriormente. Entonces, con ese caso, el motor trabaja con un flujo más o menos constante, ¿ya? Es muy similar al flujo máximo y constante. Y eso es muy bueno cuando el motor trabaja a velocidades también constantes. Si nosotros tuviésemos un motor que va a hacer cambios bruscos de velocidad, ahí no nos convendría este tipo de control, y nos convendría tal vez un control de que se llama del tipo vectorial. Ahora, el control vectorial lo que hace es que, por una función matemática, toma la corriente del motor, y por eso se llama vectorial, y lo transforma en dos vectores. Trabaja con los ejes directos y eje de cuadratura, y al separar esta corriente, transformar una corriente trifásica en una corriente monofásica con una transformada que se llama transformada matemática de Park, lo que se puede lograr es que se puede separar el flujo de magnetización una vez, y se puede separar el torque de tal forma de poder hacer un control de flujo y control de torque y de corriente separados, para poder acelerar el motor y dar un distinto torque. Ese sería como el beneficio de este control para cuando requerimos que el motor pueda cambiar rápidamente de velocidad para alguna aplicación que podría ser una máquina herramienta, que tiene que posicionar algo. Entonces ahí podría ser un control adecuado. Ahora, ¿qué otro tema vamos a tener acá? Vamos a tener que los variadores de frecuencia siempre están relacionados con la generación de armónicos. Y la generación de armónicos se calcula con esta fórmula. Dice N por P más menos 1. Este es el armónico. ¿Qué significa esto? Que aquí nosotros N vamos colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocando los números naturales ahí. Y el P son el número de pulsos del convertidor. ¿Qué es lo que son los pulsos convertidor? Van a ser cuánto IGBT tenga el convertidor. Generalmente son 6 pulsos,
son múltiplos de 6, 24 pulsos, 48 pulsos, 72 pulsos. El común es este, de 6 pulsos. Entonces, por ejemplo, si calculamos la armónica que genera un variador de frecuencia de 6 pulsos, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que decir, el armónico cuando n vale 1 por 6 más menos 1. Entonces, cuando n vale 1, esto va a generar 6 por 1, 6, más menos 1, va a generar armónica 7 y armónica 5. Cuando n vale 2, estas son armónicas. 2 por 6 más menos 1, serían 2 por 6, 12. Entonces generaría armónica 13 y armónica 11. Cuando esto vale 3, 3 por 6 más menos 1, generaría armónica 17 y armónica 15. ¿Cuáles son las más importantes? Las de menor magnitud, o sea, de menor frecuencia. Estas son las que van a tener una amplitud mayor. Una amplitud mayor. Así que ese es un tema recurrente y común en los variados de frecuencia, que tengamos una alta generación de armónica y que producto de eso tengamos que cambiar la cantidad de pulso o instalar filtros para no dañar el sistema eléctrico. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, ahora cambiamos en vez de instalar un convertidor de 6 pulsos, instalásemos un convertidor de 24 pulsos. Eso es bastante más caro porque tiene bastante más componentes electrónicos, pero es bastante mejor desde el punto de vista armónico. ¿Se fija? 1 por 24, 24, generaría armónica 23 y 25. Aquí serían 2 por 24, 48. Generaría armónica 47 y 49. 3 por 24, 72, 71 y 73. Las armónicas más presentes en los sistemas eléctricos, la 1, la 3, o sea, las 3, la 5, la 7, la 9, la 11 y la 13, son las más dañinas porque, por ejemplo, la 3 produce mucha pérdida en los transformadores, producen resonancia. Entonces, un convertidor de 24 pulsos genera armónica, pero de frecuencia muy alta, en que las propias inductancias de los circuitos sirven como filtro y el sistema no se ve tan afectado. Entonces, esa es una ventaja de tener en un convertidor armónicas de magnitudes altas. ¿Mm? ¿Alguna consulta? Para evitar esto es que se instalan, por ejemplo, aquí se puede ver, se instalan filtros que son reactancias a la entrada del convertidor. ¿Para qué? Para que de esa forma las armónicas que vayan hacia la red no sean tan altas y se genere una menor calidad de tensión en el convertidor y el motor pueda trabajar de mejor forma. Entonces, por ejemplo, aquí está la fórmula para calcularla, que depende de la calidad de tensión que nosotros queramos, por el voltaje de la red, por una constante por la frecuencia de la red y por la corriente nominal. Entonces, ahí con eso nosotros podemos calcular la reactancia que colocamos antes del convertidor para mitigar lo que son las armónicas a la red. Generalmente los fabricantes, cuando uno compra un modelo de convertidor, también tienen ya diseñada la reactancia que corresponde a ese convertidor, a esa red en particular. Así que generalmente uno compra el paquete de reactancia y convertidor, aunque también se puede diseñar, no es nada tan complicado. Ahora,
como dijimos, la tensión que va llegando desde el convertidor al motor es una tensión de esta forma, que es modulada por anchos de pulso, lo que va a producir que la corriente de los terminales del motor sea una corriente de esta forma, ¿ya? El motor está alimentado por una corriente pulsante y por una tensión pulsante, donde la corriente es bastante sinusoidal, lo que va a producir algunos problemas en el motor. Entonces, ¿cómo se puede solucionar? Como decíamos, la instalación de filtro se puede, como dije anteriormente, si queremos que el motor se vea menos afectado por la armónica, podríamos usar convertidores de mayor cantidad de pulsos, ¿ya? Con eso tenemos, si colocamos filtro, aumenta el costo de la instalación. Hay algunos modos de restricción para modos vectoriales y hay caída de voltaje. Si utilizamos convertidores con más cantidad de pulso, aumenta el costo de los convertidores y también son más susceptibles a falla porque tiene más componente electrónico, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y lo otro es usar variadores de frecuencia que sean con una mejor modulación de anchos de pulso, digamos de alto estándar, y eso sería una mejor solución. Ahora, la armónica presente y alimentada al motor, lo que van a hacer es que aumenten las pérdidas en el motor, disminuya la eficiencia del motor. Entonces, acá en estos gráficos, por ejemplo, está qué pasa o qué sucede cuando vamos aumentando en cambiando la frecuencia. Entonces tenemos pérdidas por efecto Joule en el estator, en el rotor, en el entrehierro, por vibraciones, pérdidas mecánicas, etcétera. Esas pérdidas se ven eh, aumentadas cuando nosotros estamos trabajando a frecuencias, en algunos casos por sobre la nominal y frecuencias por bajo la nominal. ¿Qué significa eso? Que el variado de frecuencia también afecta al rendimiento del motor. Entonces aquí en esta curva, que es de la norma IEC, nos indica qué pasa con las pérdidas, las lows, cuando estamos cambiando la frecuencia. Voy a agrandar eso. Entonces, si se fijan acá, aquí tenemos las pérdidas y aquí tenemos la frecuencia. Entonces, suponiendo un motor que es de 50 Hz, ya, yo medio choque en línea, ya. Un motor de 50 Hz, esto es para distintos tipos de fuentes. Las que son acá son las pérdidas con una señal sinusoidal pura, o sea, con la red, y la línea segmentada son con los variadores de frecuencia. Para el caso de dos cargas distintas, dos máquinas distintas. Y si se fijan, en todo momento, al alimentar con un variador de frecuencia, las pérdidas son un poco mayores que trabajando con la red eléctrica normal. Y las pérdidas crecen fuertemente cuando nos pasamos de la frecuencia nominal. Es cierto, los variadores de frecuencia para una red de 0,50 Hz permiten trabajar 0 a 120 Hz y en algunos casos de 0 a 400 Hz. Lo que pasa es que los motores, su construcción no está preparada para esta alta frecuencia, principalmente lo que son las pérdidas de los circuitos magnéticos, ¿ya? Van a crecer y también, si recuerdan, la reactancia inductiva también va a crecer porque es 2pi por F por L, entonces va a crecer la reactancia inductiva, entonces eso también genera un aumento de las pérdidas. ¿Consultas? ¿Alguna consulta? No, profe, por el momento no. Ok, ok.
Continuamos. Ahora, como están aumentando las pérdidas en el motor, existe, por ejemplo, esta es una norma NEMA que habíamos conversado en la parte de instrumentación, que es del fabricante de equipo eléctrico de Estados Unidos, en que los motores nos dicen su factor armónico. ¿Cuánto es el porcentaje de armónico que genera un variador de frecuencia? Y aquí lo que hay un derrateo, hay un factor de cálculo. Entonces, esto tiene que ver con, si por ejemplo yo requiero un motor de una potencia de 10 kilowatts, pero el convertidor de frecuencia tiene mucha armónica, ese motor de 10 kilowatts no lo voy a poder usar a 10 kilowatts. ¿Por qué? Porque si fuera un convertidor de frecuencia que genera, no sé, un 10% de armónica, sería ese punto, ese motor yo lo tendría que multiplicar por 0,8. Entonces ese motor yo tendría que considerar, 0,8, escribí lo mismo, yo tendría que considerar que ese motor debería trabajar hasta 8 kilowatts. ¿Por qué? Si yo lo sobrecargo más que este punto, el motor va a tomar demasiada temperatura. Entonces eso va a dañar, podría dañar al motor. Genera, como dice acá, un sobrecalentamiento. Eso, por ejemplo, es una diferencia entre distintos convertidores de frecuencia. Usted va a encontrar de distinto precio, con distintas calidades, y eso se va reflejado en temas de diseño como este, que convertidor presenta un parámetro de control más adecuado, de tal forma de generar los menores problemas hacia la red, los menores problemas hacia el motor. ¿Ya? Entonces, como decíamos, la potencia útil del motor depende de la frecuencia, y la potencia va a ir creciendo para un control voltaje sobre frecuencia, ¿cierto? Esto es por una curva BF, va a ir creciendo en forma lineal, constante, hasta la potencia nominal. Y después de ahí, la potencia se mantiene máxima. ¿Eso qué va a lograr o qué va a generar? Que, como les decía, las pérdidas aumenten y por lo tanto la eficiencia disminuya. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos un ejemplo numérico: la potencia de entrada, el convertidor, la potencia de salida y por último la potencia útil. Y ahí podríamos calcular que al final la potencia útil menos la potencia, o sea, el rendimiento del convertidor, y ahora hay que considerar también el rendimiento del motor. Cuando estábamos sin el convertidor, nosotros simplemente considerábamos estas dos para lo que era el rendimiento del sistema. Por lo tanto, no es solamente la del motor, pero ahora debemos considerar el rendimiento del convertidor de frecuencia. Y esos rendimientos se multiplican. Entonces, es el convertidor por el rendimiento del motor. Supongamos un motor de alta eficiencia, de un 98%. Bueno, 95%. Y supongamos también un convertidor de alta eficiencia, que también es de un 95%. Entonces, en ese caso, la eficiencia del conjunto sería el producto de ambos valores, ¿cierto? Sería aproximadamente ahora de un 90%. Quedaría un 90% de eficiencia. Entonces, habría un mayor consumo energético producto de la inclusión de este elemento, que siempre va a tener algún grado de pérdida, aunque son bastante bajas. Convertidores de frecuencia son típicamente se mueven en estos valores: 97, 95 por ciento de eficiencia. En el caso de los motores típicos son del 80%. ¿Ya? Este es un motor de alta eficiencia, un motor típico 80%, motor trifásico, motor monofásico 50%, 60% de eficiencia. Entonces, veamos
algunos ejemplos de valores experimentales, ya medido, a donde se midió la potencia de entrada, la potencia de salida, y se está viendo la eficiencia del conjunto. ¿Ya? O sea, aquí lo que se hizo, se midió la potencia de entrada y la potencia de salida. Y aquí al medio quedó el convertidor y el motor. Y se está viendo aquí, digamos, la potencia de salida sería la potencia mecánica, que es cierto, el torque por velocidad. Esta sería la potencia de salida. Eso es lo que estamos midiendo. Y acá la potencia de entrada. Entonces, si se fijan, aquí tenemos el porcentaje de eficiencia. En este caso habla de un motor de 75 caballos de vapor. Si lo multiplicamos por 736, nos da que es un motor de 55 kilowatts. Seis polos, o sea, aproximadamente tendría una velocidad de unos 900, 950 RPM. No tenemos el dato exacto, no tenemos el deslizamiento, pero con 6 polos la velocidad sincrónica del rotor es 1000, así que va a andar por ahí 400 volts y 50 Hz. Entonces, cada uno de los colores acá representa a una frecuencia de alimentación. Cuando nosotros tomamos el motor, entonces acá tenemos son tres datos que tenemos. La eficiencia, que sería el resultado, ¿cierto? La eficiencia sería la potencia de salida dividido por la potencia de entrada. Y lo que tenemos acá es carga, y lo que tenemos acá es la frecuencia. Entonces, la curva en verde es 50 Hz, que sería a la frecuencia nominal. Y aquí estamos trabajando a una frecuencia menor y acá a una frecuencia mayor. Y el negro es si está con la red. O sea, ¿qué significa eso? Sin variador de frecuencia. Entonces, cuando está trabajando sin variador de frecuencia, que esta es solo la red, se fijan, el rendimiento del conjunto es mayor. Cuando nosotros usamos un motor con un variador de frecuencia y lo trabajamos con poca carga, 25%, 50%, y lo trabajamos a velocidades bajas, 12,5 Hz, que sería un cuarto de eso, unos 225 RPM, la eficiencia del motor cae fuertemente porque ahí aumentan las pérdidas por ventilación, ya por el calentamiento. Entonces ahí lo que se realiza, como indicó anteriormente, es un cálculo de rateo. Hay que colocar un motor más grande de tal forma que ese motor más grande tenga un mejor sistema de disipación térmica y lo podamos usar sin peligro de que eso sobrecargue. Ahora veamos qué pasa cuando ponemos un motor a una frecuencia mayor. Que sería esta curva. Esta curva corresponde a una frecuencia de 67,5 Hz. Si se fijan ahí, el rendimiento también cae en todo momento con respecto al rendimiento que tiene el sistema cuando está conectado a la red, y cae aún en mayor medida cuando nos pasamos de la carga nominal, cuando hacemos el motor lo trabajamos en sobrecarga, por poco tiempo, por supuesto, pero la eficiencia en ese caso es aún menor. ¿Consultas? Ya, continuamos.
Bueno, aquí hay otro ejemplo. Para un motor más pequeño, en motores grandes, ¿no? Se fijan en este caso en un motor de menor potencia, se nota aún más las pérdidas. Aquí la misma idea, a 25, o sea, 12,5 Hz a baja velocidad, y todas son las pérdidas mucho mayores con respecto a que si estuviéramos trabajando a la frecuencia nominal con la red incorporada. Hay un compromiso, hay unas mayores pérdidas en el motor, pero el sistema en sí podemos tener la otra opción de controlar velocidad, controlar torque, entonces podemos ajustar también ahí el traspaso de carga. Entonces, el problema que genera eso es básicamente la elevación de temperatura en el motor. El motor se va a calentar más, por eso que en esta curva anterior que vimos por acá, es que se aplican estos factores, ¿ya? De tal forma que cuando se usa un variador de frecuencia, si usted tenía un motor de 10 kilowatts y lo tenía con arranque directo y va a usar un variador de frecuencia, ahí lo conveniente sería tal vez usar un motor de, dependiendo del cálculo, de 12 kilowatts, 13 kilowatts para que no se sobrecargue el motor, o usar un motor de 10 kilowatts pero de una clase térmica superior, de tal forma que no se vaya a quemar y soporte de buena forma el aumento de temperatura. Entonces, como les decía, las soluciones son reducción del par nominal, un sobredimensionamiento del motor, y la otra solución disponible es el uso de una ventilación independiente, o sea, lo que se llama refrigeración forzada, colocar ventiladores adicionales sobre el motor que nos ayuden a que se refrigere, aunque eso también implica que se pierde potencia porque hay que gastar energía para generar, para mover los ventiladores. Entonces, en algunas aplicaciones especiales se hace, no en aplicaciones de uso continuo. Ahí es más conveniente sobredimensionar el motor. Lo justo, por supuesto. Profe, y si yo tengo un motor monofásico de 2 HP, también tengo que tener en cuenta todos estos factores. No, pero los variadores de frecuencia están pensados para su uso en motores de inducción trifásicos. Para el caso de un motor monofásico, desconozco si habrá, bueno, los variadores de frecuencia son para motores trifásicos porque su salida es trifásica, y hay convertidores de frecuencias especiales para motores monofásicos. Motor monofásico en la industria no lo usamos solamente en las casas, habitaciones, en la red, digamos, domiciliaria, porque no tenemos una red trifásica disponible. Así como le digo que un motor trifásico tiene un 80%, un 90% de rendimiento, un motor monofásico tiene un 50% de rendimiento, un 60% de rendimiento. Entonces las pérdidas del motor monofásico son mucho mayores. Recuerde que nosotros ahí debemos hacer un corrimiento espacial del flujo a través de capacitores para lograr que haya un momento, un torque. Entonces, en cuanto a eficiencia del motor monofásico, eh, no se considera para estos casos. Ya entiendo. Gracias. Hay otras normas que nos sirven para hacer estos cálculos de derrateo que son muy importantes, que por ejemplo esta es la norma IEC de la Comisión Electrotécnica Internacional, y nos dice frecuencia dividido en frecuencia nominal. Entonces, si nosotros, esto sería el variador de frecuencia. Si nosotros alimentamos con 50 Hz un motor de 50 Hz, esto es 1, daríamos en este punto, ¿cierto? 1. Y en ese punto nos dice que el torque disponible, que al final esto es potencia, ¿cierto? Porque al final esto es torque, y si nosotros colocamos aquí la velocidad y multiplicamos, estamos potencia. Que la potencia en este caso es de un 100% porque están por unidad. Aquí nos está hablando de motores clase F, de alta temperatura. Y para un motor clase B nos dice que es de un 95%. Si
estamos trabajando a una frecuencia mayor, fíjense qué pasa. Cuando aumentamos la frecuencia, ya, por ejemplo, 1,4, significa que esto es 70 dividido en 50, 1,4. El variador de frecuencia estaría trabajando a 70 Hz. En ese caso, si vamos a la curva, no habla de 75%, 70%, donde el motor que puede trabajar a mayor potencia es el motor que soporta más temperatura. De ahí que habría que escoger óptimamente para el uso de variadores de frecuencia motores de alta temperatura. Todos estos parámetros uno debe considerar desde el punto de vista de la instalación y el uso de un motor al ser trabajado mediante un variador de frecuencia, ¿ya? Estas curvas son muy interesantes. Yo generalmente la utilizo al hacer dimensionamiento con variadores de frecuencia. Y veamos el caso contrario. ¿Qué pasa si ahora nosotros usáramos un motor? O para tenerlo claro, ¿qué pasa con el motor cuando trabajamos a una frecuencia menor? Supongamos que fuéramos a 25 Hz sobre 50. Ahí el factor sería 0,5. Estaríamos en este punto. Y en este caso, estamos hablando de un 95%, un 85%. ¿Se fijan que para frecuencias mayores las curvas son similares y en frecuencias menores las curvas están más separadas y hay una zona que es relativamente lineal aquí, que sería la zona óptima de trabajo del variador, que no genera mayor problema en el motor, y eso está más o menos entre 0,8 y 1, lo que nos dice que 0,8 sería 40, 50, 0,8. Entonces más o menos entre 40 y 50 Hz sería el rango de frecuencia en que nuestro motor no sufriría un sobrecalentamiento, un daño excesivo. ¿Consultas? Para ir terminando ya por hoy día, la próxima sesión veremos ya los manejos del variador de frecuencia desde el punto de vista de los parámetros y del punto de vista de cómo se puede interconectar con un PLC para su operación, pero no podíamos empezar a usar el variador de frecuencia sin tener claro todos los parámetros propios que tenemos que considerar, porque cuando nosotros usamos un variador de frecuencia, básicamente lo que estamos haciendo es armando un conjunto. Tenemos que considerar siempre el variador de frecuencia, tenemos que considerar el motor que vamos a utilizar y tenemos que considerar la carga, porque al final nuestro objetivo es poder entregar la potencia mecánica aquí a la carga de la mejor forma posible. Nosotros acá estamos con los parámetros del variador y también debemos considerar los efectos que estamos nosotros generando hacia la red. Serían los efectos del variador de frecuencia hacia la red, los efectos hacia el motor, y por lo tanto aquí el que manda todo esto es la carga que nosotros debemos desplazar, debemos movilizar. Profe, ¿qué pasa si prendo el motor con el variador de frecuencia, pero el motor lo tengo a plena carga? Claro, ahí, bueno, eso lo vamos a ver con el variador. El variador también tiene lo que se llaman, podemos hacer eso. Digamos, velocidad, tiempo. Para evitar que el variador de frecuencia tenga que entregar la potencia instantáneamente, lo que va haciendo el variador de frecuencia va aumentando gradualmente la frecuencia desde 0 hasta el valor que nosotros dejemos. ¿Para qué? Para que la velocidad de la carga también vaya
gradualmente aumentando. Y ahí sería algo parecido a lo que hace un partidor suave, pero en este caso lo hace mucho mejor porque hace cambiando, como le dije, cambia el voltaje, pero también cambia la frecuencia, entonces logra tener un mayor torque, entonces puede partir con cargas más pesadas a menores velocidades. Esto generalmente se llama la rampa de aceleración y esta es la rampa de frenado o desaceleración. Y ahí nosotros ajustamos muy parecido a los parámetros que nos va a solicitar porque al final es lo mismo, tenemos que dar el voltaje de inicio, que se llama el V-boost, y el tiempo. Y con esos parámetros nosotros le decimos al variador parta en 0 Hz, ya con 100 volts, y en llegar a los 50 Hz demórese 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, y ahí el motor va partiendo gradualmente hasta que llega a su velocidad nominal, y cuando lo frenamos también, lo vamos frenando también gradualmente. ¿Alguna otra consulta al cierre? Profe, en caso de tener un motor que trabaja a 4160 volt, funciona de la misma manera como Sí. lo explicó. Lo que pasa que si motores de baja tensión típicos, 380 volts, 575 volts, se usa también mucho en minería, 660 volts, esos son valores típicos de baja tensión. Y en media tensión podríamos tener 2,3 kilovolts, 4,16 kilovolts, 6 kilovolts, 8 kilovolts. Y ya hay máquinas también de alta tensión, 13,2 kilovolts y hasta 15 kilovolts. Del punto de vista, claramente el variador de frecuencia es bastante distinto porque ya no es como un armario o un equipo de pequeña potencia. Estos variadores de frecuencia de alta tensión, producto de los voltajes, deben tener distancias mayores en su diseño. Entonces ya son equipos que son varios armarios, son bastante más grandes. Pero todo lo que hemos visto aplica para cualquier motor y cualquier variador de frecuencia. Ahora, un variador de alta tensión o media tensión, como sería en esto, adicionalmente tiene que uno tener todos los cuidados con lo que son los aislamientos, distancias, con los cables, con lo que son las uniones, las mufas, ¿ya? Y ahí se hacen varios ensayos donde principalmente lo que nosotros tenemos que verificar en todo momento es que los aislamientos estén trabajando de buena forma. ¿Para qué? Para que el alto voltaje no vaya a salir de los cables del motor, del variador, y vaya a electrocutar a alguien o vaya a generar un daño en las instalaciones, en los equipos. Entonces, en los de media tensión, el problema se centra en los aislamientos. ¿Por qué se construyen estos variadores y motores de alta tensión o media tensión? Es porque imagínense que yo tuviese un motor de 5 megawatts. Si yo lo fabrico para 380 volts, la corriente que tendría ese motor sería sumamente grande. Sería cosa de calcular ahí los 5 megawatts, que son 5000 kilowatts, y lo dividimos por 1.73. Vamos a suponer que está en 380 volts. Vamos a suponer un factor de potencia de 0.93 y un rendimiento de 85%. Un motor con esas características tendría una corriente de 10 kilos de 10 kiloamperes. Imagínense cómo debería ser la cantidad de cobre para que por aquí pasen 10.000 amperes. Cuando un motor, 1 milímetro cuadrado, está pensado para 2 a 3 amperes. Entonces deberíamos tener conductores de 5.000 milímetros cuadrados. Esos son 50 centímetros cuadrados. De 5 por 10 centímetros. Es un tremendo conductor. Esos son barras. ¿Ya? Se pueden fabricar, pero eso hace que las pérdidas por Joule, las pérdidas por
temperatura sea muy alta. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se hace? Se aumenta la tensión, por ejemplo, de 380 a 6000. Como la tensión aumentó en este caso prácticamente 20 veces, la corriente bajó 20 veces, ya no requerimos 10.000 amperes, ya requeriríamos solamente 500 amperes. Y ahí el conductor también es bastante más pequeño, se sigue fabricando con barras, pero tenemos mucho menos pérdidas por temperatura. Entonces, pero ahí el problema se radica en el control de la aislación. ¿Ya? Hay que cuidar que la aislación esté en todo momento en buenas condiciones, porque del momento que falla la aislación, va a ser muy fácil ahí que se produzca un cortocircuito. Y los materiales que se usan en las aislaciones de media tensión y alta tensión ya son materiales más específicos, son resinas especiales, son PVC especiales, se usa el polietileno, reticulado, el etileno, dimetil, otras tecnologías de fabricación de materiales para lo que son las máquinas de media y alta tensión, que son de máquinas de alta potencia principalmente.